Le vamos a dar la bienvenida, Joseph, a un invitado muy especial que también trabaja para el Centro para una Sociedad Libre y Segura y ha hecho unos trabajos muy interesantes que nosotros hemos presentado acá y también los invitamos para que visiten nuestro blog Venezuela Política en neighborpetit.info o venezuelapolitica.info, donde pueden conseguir en detalle y en español los materiales que ha escrito nuestro próximo invitado, que es José Arocha. Bienvenido. Saludos a todos, saludos Maybor, gracias por la invitación. Es un placer tenerte. Adelante, Joseph, para la introducción del tema. Antes que todo, me da un gran placer presentar a José Gustavo Arocha. Es uno de nuestros mejores analistas que tenemos en el centro. Hemos colaborado muchísimo durante los años, específicamente en Venezuela, pero no exclusivamente. Yo, por lo que me conoce más a mí, me han visto hablar de Venezuela o de cualquier tema, y yo siempre he dicho que a veces parece que yo soy yo solo, ¿no? Que estoy estudiando en mi oficina y aprendiendo y después dictando o hablando. Pero no, yo trabajo dentro de equipos y dentro de los equipos durante los años he podido aprender de mucha gente, algunos que han conocido en el programa de Sin Filtros, como Dardo López II de Perú, Carlos Chacón de Colombia y hay otros, pero alguien que no hemos podido presentar todavía públicamente, pero que yo considero uno de los mejores expertos y he aprendido muchísimo de él sobre el tema de Venezuela específicamente, es José Gustavo Arocha. Voy a dar un poco de presentar quién es José Gustavo para que la audiencia te conozca y después entramos en el tema. José Gustavo era un teniente coronel retirado del ejército de Venezuela, retirado forzado de cierta forma en 2009, y después trabajado con todos los aspectos de la posición venezolana, conoce bien la política de su país, y por hacer ese trabajo o hacer ese esfuerzo, le tomaron preso en 2014, si no me equivoco, y fue, creo que si no me equivoco, también el primer militar que está en la posición que fue encarcelado en la tumba en Venezuela. Y bueno, gracias a Dios nos mantuvo ahí, se tuvo una oportunidad de huirse de Venezuela después que le pusieron en arresto domiciliario, se huyó y vino a Estados Unidos y se ha podido graduar de unas mejores universidades que tenemos acá, que es Harvard, y tienen un programa muy bueno en la administración pública que se llama The Kennedy School. The Kennedy School da específicamente la parte de gobernanza y administración pública, y ha egresado de ahí. Y después vino a trabajar con el centro y hace consultoría y es un gran experto. Yo lo conozco a José Gustavo más o menos 10 años, nos conocimos hace tiempo atrás. Eso es otra historia que era medio chistosa también, en ese momento, de cómo era también. 10 años atrás era difícil viajar también de fuera de Venezuela y era medio peligroso. Tal vez podemos contar eso después. Pero después que se graduó de Harvard, empezó a trabajar formalmente y hemos publicado muchos de los estudios de José Gustavo. Tenemos en el centro un nuevo revista, de cierta forma, en lo que se llama un journal en inglés, que se llama The Trans-Regional Threats Journal. En español sería la revista de amenazas transnacionales. Y tenemos diferentes series donde hablamos de diferentes amenazas. Tenemos una de Texas, donde hablamos más de lo que está enfocado allá. Y tenemos una de Venezuela, y la de Venezuela, donde escribe José Gustavo principalmente, ya tiene 2 artículos largos y muy técnicos de explicar cómo funcionan las redes de amenaza. Y lo último que vamos a tocar un poco después es cómo funciona este ciclo vicioso de elecciones y negociaciones en Venezuela. Pero antes que eso, José Gustavo, bueno, date la bienvenida, gracias por estar con Seguridad Sin Filtros, un gusto verte. Te quiero hacer la pregunta muy sencilla. Estamos hablando de Rusia por casi media hora antes, y la pregunta muy sencilla y creo que muy básica, pero muy importante, es ¿por qué Rusia está en Venezuela? O sea, ¿hay algo mayor, hay una estrategia elaborada mayor? Porque Rusia, sabemos, Ucrania, Crimea, esa parte se entiende un poco más obvia. Hasta Siria se entiende de cierta forma por su base militar, pero a veces algunos analistas quedan muy superficial con eso. Pero Venezuela, creo que para muchos analistas, especialmente hasta expertos de Rusia, les rasca la cabeza de por qué tanto interés en Venezuela. Esa sería la pregunta para iniciar. Pues muchas gracias, José, por la introducción y bueno, saludo a toda la audiencia. Como comentaba Maybor hace unos minutos, el tema de Rusia en Venezuela ha sido
muchas veces sobreestimado o subestimado. Vamos a hablar claramente que Rusia es un país que está entre los 5 mayores vendedores de armas del mundo. Es decir, ellos venden armas. Posteriormente del golpe en el 2002, cuando Hugo Chávez sale del poder y él acusa a Estados Unidos y comienza con su retórica total antiamericana, él ve a Rusia como un posible proveedor de armas para Venezuela. Y a partir de allí, especialmente a partir del 2005, más de 12.000 millones de dólares fueron en compra de armas. Es decir, las armas han sido el mecanismo que ha obtenido Rusia para entrar en Venezuela, entrar en la región, porque no solamente es Venezuela, esto es importante, más de 166 países le compran armas a Rusia. Es decir, Rusia ve en Venezuela la posibilidad de estar en un país de la región de Latinoamérica, entrar en el área de influencia de Estados Unidos, y lo que Estados Unidos estaba perdiendo por tener a Hugo Chávez dentro del poder, lo estaba absorbiendo Rusia como presencia dentro de la región. Y le ha dado extremadamente buenos réditos, porque ha utilizado sus alianzas anteriores con Cuba, fortaleciéndolo con Venezuela, ahora con Nicaragua, para generar un triángulo que ha sido un amplificador de narrativas y que le ha dado mucho rédito, sobre todo en la región, para explorar nuevas posibilidades, como son la parte, ya va más que todo la parte económica, la parte del petróleo, ahora con el oro, diversos negocios como viviendas y todo lo que ellos pueden hacer teniendo ya presencia dentro de la región. En el caso, es importante aclararlo, ¿no? En el caso de las armas, antes de que llegara Hugo Chávez, buena parte de esos armamentos y pertrechos militares venían de los Estados Unidos, con algunas excepciones de Europa. Luego que llegó Hugo Chávez, cambia todo el procedimiento de compras y entonces entra Rusia en el juego. Hoy en día hay muchos expertos en el área petrolera que sostienen que Rusia también está ganando en el ámbito petrolero con o sin Venezuela. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto porque me dicen, por ejemplo, que el espacio que dejó Venezuela lo agarró Rusia. El espacio que está dejando la eliminación del proyecto, por ejemplo, del oleoducto XL en Canadá, también lo agarró Rusia. Es decir, Rusia está ganando por todos lados. Entonces no está tan pobre como la narrativa quiere imponer. Y tampoco está tan desinteresado en el asunto de la geopolítica. Bueno, te voy a dar un ejemplo basado en eso, Melbourne. El segundo país que le exporta combustible, o mejor dicho, petróleo a Estados Unidos, después de Canadá, es Rusia, al día de hoy. Eso es un claro ejemplo. Ya Venezuela no está ni en el top 5. Ya Venezuela salió de esa lista. Rusia ha ocupado los espacios naturales de petróleo de Venezuela. Y eso es producto precisamente de disminuir la capacidad productiva de Venezuela, que suena paradójico, pero al mismo tiempo tiene una presencia geopolítica. Es decir, prácticamente tiene un satélite, que antiguamente fue Cuba, pero ahora tiene un satélite en tierra firme, donde puede amplificar todas estas narrativas y todo esto que estamos hablando durante todo este momento. Algo que yo quisiera también enfatizar, y lo hemos visto en el centro, es que nosotros, para entender a Rusia, en qué es lo que puede pasar, porque ya Rusia está en Venezuela y desde el 2005 está en Venezuela. Es decir, que está por lo menos más de 15 años en Venezuela. ¿Qué viene después? Y lo que hemos estado enfocándonos en entender es cómo Rusia ha ido evolucionando, sobre todo después de Georgia, Crimea y especialmente ahora en Siria. Lo que Rusia está haciendo en Siria es lo que posiblemente pase en Venezuela. Y esto es importante que nosotros lo veamos, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que viene posteriormente? Y aquí es válido tu comentario, Melbourne, cuando dices que no, que Rusia nada más es el petróleo, que se va. No, hay, por ejemplo, en Siria, Rusia ha probado más de 300 armas. Rusia ha realizado múltiples operaciones, ha aprendido aspectos fundamentales. Uno es
como estar en un país con una diferente cultura, con un diferente idioma. Es decir, Venezuela le daría esas capacidades, porque si Rusia algo aprendió, y valga la película Rocky que comentaba Joseph con el desmoronamiento de la Unión Soviética, es que ellos tienen todavía ese dolor. Fíjate, todavía esa película no la pasan allí en Rusia. Y ese dolor ellos todavía sienten que tienen que resarcirlo. Y la manera de resarcirlo es vencer a Estados Unidos. Pero ellos saben y han aprendido que convencionalmente nadie va a enfrentarse a los Estados Unidos. Eso no es posible. Pero desarrollar operaciones o capacidades no convencionales, y es lo que muchos expertos llaman guerras híbridas, operaciones híbridas, o operaciones asimétricas, que es la unión entre lo convencional y no convencional, es lo que Rusia está realizando o ha realizado inicialmente con Chechenia, que fue particularmente, no le fue muy bien, pero aprendió. Posteriormente lo desarrolló de una manera, oye, lo perfeccionó con Crimea y Ucrania en el 2014, y entra en el 2015 en Siria a probar nuevas opciones, a desarrollar nuevas capacidades, y que posiblemente es lo que nosotros pudiésemos ver en un futuro, y espero que no, pero es lo que estamos visualizando en el centro, que pudiese pasar en Venezuela. Sí, mira, tocando ese punto justo, José Gustavo, mira, otra cosa que aprendieron en Siria en sus operaciones es cómo trabajar con sus aliados, ¿no? Cómo empezar a construir capacidades conjuntas. En Siria, Rusia ha trabajado muy cercano con Irán, más bien Soleimani era conocido como uno de los más grandes aliados de Putin y los rusos estaban tan enojados del asesinato de Soleimani y de cierta forma los rusos tienen mucho interés en promocionar a Soleimani como próximo presidente de Irán. Estaban haciendo prácticamente todo eso lo que hablamos antes, la desinformación, las campañas, las narrativas que ellos manipulan en las redes para impulsar a Soleimani. Pero eso lo llevamos ahora a Venezuela. Cuéntanos, José Gustavo, en tus investigaciones y tu trabajo, ¿cómo? Porque sabemos que Rusia está en Venezuela, como tú bien dijiste, 15 años de tiempo. También sabemos que Irán está en Venezuela 15 años de tiempo. Estos dos países, estos dos regímenes, han podido trabajar conjuntamente en Venezuela, están trabajando de una forma combinada, complementaria, o son completamente distintos y tienen diferentes intereses. Ellos están, para responderte esto, Joseph, actualmente están haciéndose los Army Games. Son unos juegos de entrenamiento que realizan aliados de Rusia, entre ellos Irán, China, Venezuela y múltiples otros países. Y es en estos Army Games donde ellos comienzan a realizar competencias de cooperación. Es decir, comienzan a desarrollar habilidades conjuntamente con Irán, conjuntamente con Rusia, China y Venezuela. Te digo esto para extrapolar la situación en Venezuela. Ellos están desarrollando capacidades asimétricas, porque ¿cuál es la ventaja que tiene Irán ahorita? ¿O qué es lo que ha desarrollado Irán? Irán también sabe que no puede enfrentarse convencionalmente a Estados Unidos. Ellos buscan desarrollarse desde el punto de vista asimétrico. Rusia tiene capacidades asimétricas. Irán tiene capacidades asimétricas. Y estas capacidades quieren dárselas o se las están desarrollando a Venezuela. Cuando nosotros vemos cómo está desarrollado la Fuerza Armada venezolana, inicialmente nosotros, por historia, nosotros pensábamos, bueno, tenemos un ejército, una Fuerza Armada convencionales, regulares, ejército, Guardia Nacional, Armada, aviación, pero esto ya está totalmente modificado. Ya las Fuerzas Armadas venezolanas no son esas instituciones que eran anteriormente. Ahora tenemos múltiples factores, por ejemplo, ya los servicios de seguridad, pudiésemos decir que son parte de la Fuerza Armada. Podemos decir que los mismos actores no estadales o colectivos son parte también de esta Fuerza Armada bolivariana, porque la caracterización actual de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que tenga dos características. Una es que sea popular y la otra es antiimperialista. Y entonces el antiimperialismo es el factor convergente entre Irán, Rusia, Venezuela y todos estos factores que estamos ahorita, la FARC, el ELN, los colectivos, que hace que
todo este desarrollo de capacidades sean posibles. ¿Para qué? Y porque ahora viene, ¿para qué yo desarrollo todo esto? Bueno, para expandirse en la región, para lograr tener ese sueño, de bien sea de la Gran Colombia o bien sea de tener una presencia poderosa de el poder chino, ruso, Irán en Latinoamérica para combatir a su enemigo en común que se llama Estados Unidos. Te quiero hacer dos preguntas, José, para que las expliquemos. Hay mucha gente que está haciendo comentarios, así que le agradecemos a todos aquellos que están participando en nuestro superchat. Muy probablemente vamos a tener un tiempito para agarrar algunas de las preguntas que sé que son todas interesantes. Pero la número uno, Rusia en Siria. Hizo lo que se llama el backup para que Bashar al-Assad no saliera del poder. Totalmente. Lo hicieron muy bien, a tales extremos que luego de una cruenta guerra civil, luego del uso de armas químicas contra la población, más de 5 millones de refugiados, Bashar al-Assad permanece y hoy en día podemos decir que tiene más poder que en el 2011 o en el 2012. Y un papel fundamental de ese logro fue Rusia. Hoy en día también observamos que hay algunos actores que están presentes en Siria dando microcréditos, tratando de reinventar una economía posguerra, están en Venezuela también y son los mismos personajes. Quiero que me hagas un comentario sobre eso. Y en la segunda parte quisiera saber hasta qué punto todo lo que es no solamente el conocimiento militar, estratégico, geopolítico y de guerra del ejército ruso ha llegado a las Fuerzas Armadas venezolanas en esencia. Hay una formación que va más allá de todo este conocimiento y que incluye la ideología o no. Bueno, con respecto a la primera pregunta, exactamente. Pero no es nada más Rusia, es Rusia e Irán que han mantenido a Bashar al-Assad en el poder. Te voy a decir qué ha hecho Rusia en Siria desde el punto de vista militar. Como dije anteriormente, las pruebas de armas ha sido muy eficiente. Ha probado unas capacidades que no las vimos anteriormente en Crimea ni las vimos en Chechenia, que era el uso de ingenieros para desminado. Entonces comienza ya, le puede sonar una alarma, desminado Rusia. Policías militares para la ayuda humanitaria, policías militares, fuerzas especiales para objetivos puntuales, que es parte de la guerra no convencional, el uso de contratistas para protección de personalidades e instalaciones estratégicas, Venezuela, uso de contratistas, uso de drones, Venezuela, uso de drones. Y esto lo que ha hecho es, con la segunda parte, que es lo que ahora te voy a comentar, que es ellos también han entrenado y se han dedicado a formar al ejército sirio, a las milicias sirias. Ese aprendizaje es lo que ellos están realizando ahorita en Venezuela. Porque cuando analizamos y vemos, y fíjense que Maduro en diciembre del año pasado que dijo que iba a inaugurar unos batallones de infantería mecanizado, que al final son una copia de la doctrina rusa, que son los batallones a nivel táctico, a nivel batallón, es decir, los BTG, que en sus siglas en inglés, es el Battalion Tactical Group, pero que se llama Batallón de Infantería Reforzado en la traducción tropicalizada que le hacemos nosotros en Venezuela. Pero al final es eso, al final es doctrina rusa, porque de nuevo es armamento ruso, hay oficiales que se han formado en Rusia y en Bielorrusia estamos tomando los venezolanos están tomando la doctrina rusa, y la doctrina rusa se basa en esa combinación entre lo convencional y lo no convencional, y especialmente el uso de separatistas, como pasó en Crimea, y aquí es el uso de paramilitares en nuestra región. Porque, ¿qué le da el paramilitarismo o qué le da lo no convencional a Rusia? Algo que comentaba Joseph, que es la negación plausible. Es decir, estar en esa zona gris
donde yo soy capaz de decir, yo no fui. Donde yo soy capaz de decir que fueron, mira, elementos de un país que están entrando en otro, que fue lo que pasó en Crimea. Mira, son los mismos habitantes de Crimea que están pidiendo que pues, pasar nuevamente a ser parte de Rusia. Lo mismo pudiese pasar en Colombia. Sobre todo en la zona fronteriza, que es una zona totalmente porosa, entonces, sobre todo que pudiesen tomar territorio y comenzar a decir, mira, eso es una disputa entre colombianos. Pero teniendo un apoyo, no un apoyo convencional, como es el caso de todos estos tanques, todos estos batallones tácticos reforzados, los grupos de artillería, que al final, cuando vemos la parte profesional de Venezuela, lo único que ahorita de verdad está dentro del esquema profesional, dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, es el CODAI, es el armamento de defensa antiaéreo. Pero el resto está totalmente trabajando desde el punto de vista asimétrico no convencional. Adelante, Joseph. Sí, mira, yo quisiera aprovechar este momento para decir respaldar un poco lo que está diciendo José Gustavo, y después creo que podemos cambiar un poco a un estudio que José Gustavo ha hecho recientemente con el Centro sobre las elecciones en Venezuela en negociación, sabiendo bien que es la próxima semana, supuestamente esta negociación va a iniciar en México. Pero antes que eso, una cosa creo que hemos trabajado y todo lo que ha podido decir y demostrar José Gustavo con el hecho de comparar Siria con Venezuela, ¿no? Y la parte que en términos muy básicos, simples, que los une es la plataforma logística que pueden instalar, ¿no? Y esas plataformas logísticas le da múltiples capacidades, múltiples diferentes opciones. Y eso es lo que Venezuela se está convirtiendo, no solo para Rusia, pero para Irán, para China, para estas potencias en otra parte del mundo. Y uno de esos es en la parte de espionaje, ¿no? Y esto es algo que Venezuela no era conocido anteriormente como un servicio de espionaje fuerte en el mundo, o ni siquiera en América Latina. Pero hoy en día yo creo que hay entidades venezolanas que están trabajando con una capacidad mucho mayor de lo que tenían antes. Y quiero respaldar un poco el conocimiento que Rusia tiene en este tema. Sabemos que Cuba, en América Latina, Cuba a lo mejor domina el espionaje latinoamericano. O sea, Cuba es la potencia, si se puede decir, en el tema de espionaje. Pero Rusia no se queda tan lejos. Obviamente tiene desventajas naturales de idioma, cultura y todo esto, pero han podido aprender redes que empezaron a formar durante la Guerra Fría, durante la Unión Soviética, han podido mantener de cierta forma. Y esto es especialmente relevante para los que nos están escuchando en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Chile específicamente. Les voy a compartir un estudio aquí que nosotros publicamos ya un buen tiempo, creo que en 2015 fue este estudio, por un experto nuestro, que se llama, aquí ves a Putin y Bachelet, Russia Inner Blind Spot. Desafortunadamente el estudio está en inglés nomás por el momento, pero de cierta forma lo voy a traducir el título, que es Rusia en nuestro punto ciego, hablando de Estados Unidos, y cómo están usando redes de inteligencia en Sudamérica para infiltrar Estados Unidos. Y en este estudio se resalta un caso muy conocido en Washington y un caso muy conocido en Chile. En Washington hay un caso que se conoció muy fuerte, más o menos en los años 2009, 10, 11, de una espía rusa que se llama Anna Chapman. Aquí la ves en la foto, la pelirroja, que estaba literalmente moviéndose dentro de los círculos políticos y también los círculos de los think tanks. Se conoció mucho aquí porque yo estoy en este mundo de think tanks. Yo nunca la conocí a ella, pero tengo muchos conocidos que sí la conocieron porque ella se estaba metiendo en el mundo de los expertos de Rusia, ¿no? Y aquí la mayoría de los expertos de Rusia son contra Putin, ¿no? A favor. Sin embargo, ella manejaba un doble discurso para manejar credibilidad dentro de esas comunidades. Al mismo tiempo que ella infiltró a Estados Unidos y estaba empezando a trabajar en este ámbito político y de think tanks, había un chileno, había un ruso
que entró a Chile, más o menos en el año 2008, que es Alexei Ivarov. Iba por el pseudonombre Antares. Y este caso de Antares es interesante porque solo les voy a leer un párrafo, está en inglés, pero les voy a leer un párrafo en español de la misión de Alexei de Antares. Su misión era de llegar a Chile y llegó por el sur de Chile con un nombre falso, con toda una operación, con unos comunistas que estaban dentro de registraduría civil de Chile, que le dieron la forma de entrar. Entró y su misión era de asimilarse a la cultura chilena, aprender español, aprender a hablar con un acento chileno, aprender toda la cultura chilena, usar eso para después pedir una visa para emigrar a Estados Unidos y después infiltrar a Estados Unidos como un chileno. Y esto es algo que no lo logró, pero la red que existía en Chile para apoyarlo, aquí mencionan a dos agentes que nunca se descubrió quién eran, que se llamaban con unos sobrenombres de Patriota y Samuel. Nunca supimos quién era Patriota y Samuel, pero unos agentes que les estaban haciendo, nunca se les descubrió, porque el momento que se descubrió la red de Anna Chapman en Washington, esta red de Chile, por los que se estaban vigilando, se escaparon de Chile y se regresaron a Rusia. Pero mi punto con mencionar esto es en decir que estas operaciones de infiltración pueden tomar 20 años, pero literalmente cambian su identidad de una forma completa, de no solo documentación, pero cultura, idioma y conocimiento, y después empiezan hasta infiltrar las instituciones de un país. Esto yo creo que hay que estar atento con Venezuela, ¿no? Porque lo que dijiste, José Gustavo, ese aprendizaje de la cultura, idioma y todo eso, es para también estas operaciones de inteligencia, de espionaje que van a manejar. No sé si, José, si tienes algo que quieres mencionar sobre esto, antes que paso a lo próximo. Algo importante y que lo hemos remarcado muchas veces es dominar las narrativas. Y Rusia también ha trabajado fuertemente en Venezuela, y parte de lo que comentabas, Maybor, también, de decir que Rusia, el único interés es la parte económica, de que ellos están débiles, de que ellos no quieren estar o no tener ningún problema con Estados Unidos, es parte de esa narrativa, es parte de confundir mientras siguen avanzando. Es decir, nosotros lo que hemos estado monitoreando es mayor presencia, mayor cantidad de vuelos, mayor cantidad de intercambio, mayor cantidad de presencia de contratistas, de presencia de asesores militares, que va totalmente en sentido contrario a la narrativa que el único interés de ellos es netamente comercial. Hay un aspecto importante, José y Joseph, que quisiera que tocáramos. Número uno, hay mucha gente que insiste en que es Cuba y no Rusia, Irán o China los que están manejando todo lo que es este sistema de espionaje y de seguridad del régimen. Eso por un lado. Cuando les digo es que hay mucha gente que incluso hace seminarios, se dedica a realizar exposiciones para implantar la narrativa de que es Cuba y no Rusia, Irán o China. Es decir, Rusia, Irán o China estarían como en un tercer aspecto. Y es necesario aclarar el papel de Cuba en Venezuela en relación con Rusia, en este caso. Y otro aspecto importante que es necesario destacar es que en estos momentos se está montando una nueva narrativa que ya está acá en los Estados Unidos, según la cual la presencia de todos estos aspectos que han reunido a todos aquellos países o regímenes que han sido sancionados por la comunidad internacional, pero particularmente por Estados Unidos y la comunidad europea, les ha permitido a ellos que se unan, que trabajen en conjunto Rusia, China e Irán en menoscabo de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que las sanciones aparezcan como algo mal hecho, como algo que está en contradicción con los propios intereses de los Estados Unidos,
esta narrativa se está poniendo hoy encima de la mesa en muchos de los medios. Hay reportajes importantes en los grandes medios de comunicación donde se señala que es necesario, porque es por culpa de los Estados Unidos que Rusia, China, Irán y Venezuela se unieron en América Latina, porque pues ellos no les quedaba más remedio que unirse, y eso sacó a Estados Unidos del patio trasero para darle ese espacio a los chinos, a los rusos. Pero esto, ¿cuál es el objetivo? Que Estados Unidos levante las sanciones y que ellos estén todos contentos. Adelante, José. Qué bueno que tocas el tema de Cuba, Maybor, porque lo que nosotros hemos observado, y vuelve a la parte de la negación plausible, es la utilización de terceros. Cuba es el actor perfecto para negar que China, Rusia e Irán están involucrados. Es decir, Cuba sirve como, por idioma, por antropología, es decir, nos parecemos mucho desde el punto de vista hasta del lenguaje y caracterización física, es el elemento perfecto para ser el canalizador o el facilitador de las estrategias rusas, iraníes y chinas en Venezuela. Al final, ellos, por esta cercanía, generan la confianza necesaria para evitar la barrera de idioma inicialmente. Recordemos que Rusia, como les comenté anteriormente, está desde el 2005 más involucrado en Venezuela y ha tenido un papel poco a poco, donde ellos utilizaban inicialmente a los cubanos, por eso que todavía nos queda a veces la filiación de los cubanos, para realizar su trabajo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, que los rusos han ido aprendiendo a desarrollar más con la cultura venezolana, a desarrollarse más en el idioma, a tener mayor presencia dentro del país, la presencia rusa, Cuba se va alejando, al menos en ese aspecto. Y eso es importante. Ellos sirven de facilitadores, han servido de facilitadores, pero no son la cabeza de esto. No son, como diríamos nosotros en criollo, los dueños del circo. Los dueños del circo, precisamente por sus características estratégicas de buscar siempre negar involucramiento, negar estar en la región, Cuba es el actor perfecto para lograrlo. Sí, no, agregar eso, yo creo que parte de la razón que creo que muchos analistas mantienen esta posición o este análisis de que Cuba es el cerebro de todo lo que está pasando en América Latina es que están usando una contextualización, una coyuntura de la Guerra Fría, ¿no? Están mirando la Guerra Fría y cómo Cuba está metido en mucho de los desafíos, pero lo está haciendo junto con la Unión Soviética en ese momento, ni siquiera en ese momento lo hacía solo. Y yo creo que mucho ha cambiado desde la Guerra Fría y parte de eso es cómo ha desarrollado el mundo. Y yo creo que muchos analistas, especialmente en América Latina, les falta un contexto global de lo que está pasando en el mundo. O sea, Cuba es una grande herramienta para estas potencias, como José Gustavo acaba de describir, en América Latina, pero no es la grande herramienta en el mundo. O sea, ellos utilizan otras herramientas en África, otras herramientas en Medio Oriente, otras herramientas en Asia, Pacífico. O sea, Cuba es la herramienta para la región, para América Latina, pero no es porque por todas esas ventajas que acaba de describir José Gustavo, por su conocimiento de idioma, la cultura, las características físicas, hasta el conocimiento del armamento. Saben cómo usar armas rusas, armas chinas, porque son viejas armas comunistas que están utilizando por viejo tiempo. Entonces, por todo eso, hacen el perfecto martillo para América Latina. Pero no son el perfecto martillo para África, no son el perfecto martillo para Siria. Entonces, estas potencias utilizan el martillo necesario para la región donde están operando, y ese martillo en el caso de América Latina es Cuba. Pero Cuba no mira, si ahorita lo que está pasando en Cuba, las manifestaciones, si tumban al régimen de Cuba, eso no significa que van a tumbar al régimen de Maduro, Ortega o Evo Morales y más en Bolivia. Sería excelente como un mensaje para un símbolo ante los comunistas mundiales, para decir que tus regímenes no van a ser para siempre. Y yo creo que más que todo para Corea del Norte, que está más o menos en la misma situación que Cuba, sería un excelente mensaje, un excelente símbolo, un excelente momento, pero en términos operacionales prácticos, en donde se puede describir un poco el realpolitik de esto, hay que ser práctico y realista de que se cae Cuba, no cae toda la región, porque la región ha diversificado en sus alianzas. Es la gran lección, más bien, de propio Cuba.
¿qué es lo que dijo? Creo que sí, Fidel Castro durante la crisis de misiles dijo, si tuviéramos otro socio, no solamente la Unión Soviética, le hubiéramos pedido darle duro a los yanquis, ¿no? Pero la Unión Soviética salió de Cuba durante la crisis de misiles, no era por los Castros. Los Castros se hubieran querido, creo que lanzaron misiles o querían avanzar con esa operación. Y entonces yo creo que hay que entender, y es más que todo para poder tener ese diagnóstico correcto, como estamos diciendo, ese diagnóstico muy importante. Parte del fracaso de poder tener una solución a Venezuela es no tener un buen diagnóstico. Y eso es algo que creo que muchos analistas lo han hecho mal. No es para decir que nosotros lo hemos hecho perfecto tampoco. O sea, nosotros también equivocamos muchas veces y también, mira, he hablado en el programa creo que en varias ocasiones de que mi evolución de mis conocimientos han ido mejorando con el tiempo y con las mejores preguntas, pero parte de ese avance es reconociendo los fracasos o diciendo que, wow, no creo que estaba correcto con esto, o creo que este diagnóstico no estaba completo, y después complementarlo. Yo tengo esta discusión, bueno, José Gustavo lo sabe mejor que yo, tengo esta discusión creo que cada semana con algún venezolano que me siempre dice que no, yo sé Cuba. Y siempre la forma que yo más o menos hago la conversación y digo, mira, yo jamás he dicho y nunca diría, porque no es cierto, que Cuba no es relevante para Venezuela. Es absolutamente relevante. Es innegable a este punto la presencia, la influencia y la actividad a alto nivel del régimen cubano en Venezuela. Prácticamente manejan el DGCIN. O sea, eso lo sabemos con certeza. Y no solamente por artículos, lo sabemos por fuentes de individuos que lo han dado claro testimonio. Ahora, yo digo, eso se conoce, se está documentando. Creo que hay libros completos escritos sobre esto. So, yo, José Gustavo, el equipo de SFS, nosotros incorporamos Cuba en nuestro análisis. No lo negamos, está dentro de nuestro análisis. Pero la diferencia es a los otros amigos, analistas en Venezuela o en donde sea, no están incorporando a los otros actores, no están incorporando Irán, no están incorporando Hezbollah, no están incorporando Rusia o China en su análisis. Entonces yo digo, si ustedes incorporan y hacen un análisis, se darán cuenta de cierta forma. Entonces nosotros estamos tratando de ampliar ese diagnóstico, no encerrarlo en solo un actor. Pero para eso, si me permites, quiero ir al estudio que José Gustavo ha publicado. Sí, Joseph, quiero que, porque es que, dame un segundito, yo le voy a volver a preguntar a José, porque creo, él me hizo un skip, pero como yo soy periodista, yo le voy a volver a preguntar. Y es en relación a esa nueva narrativa que se está imponiendo en los Estados Unidos con actores foráneos e internos, según la cual las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Comunidad Europea al régimen de Nicolás Maduro y a otros regímenes, pero particularmente en este caso, permitió que los malos del planeta, es decir, Rusia, China e Irán, se unieran con el pobrecito de Maduro, porque pues esto ha facilitado que ellos se queden con el subcontinente latinoamericano, y al final termina siendo por culpa de los Estados Unidos y por culpa de las sanciones que los chinos, los rusos y los iraníes estén allá adentro en América Latina, pero particularmente en Venezuela. Sí, tienes razón, esa es la narrativa que quieren imponer, pero a esa narrativa hay varios detalles que no toman en cuenta. La primera es que la presencia de Rusia, China e Irán en Venezuela data de hace más de 15 años, es decir, y ha venido progresivamente, es decir, nosotros también a veces tenemos la tendencia de ver las cosas en el último día, ¿no? Y no ver que va creciendo, y ese crecimiento a veces no es lineal, a veces puede ser exponencial por algunos disparadores que ocurran, pero ha sido lo que hemos nosotros notado en el cerca, ha sido incremental en el tiempo. Eso. Lo segundo es el tema de las sanciones, que es importante también acotar. Las sanciones son hechas para proteger a un país, su sistema, sobre todo especialmente el sistema financiero. Y aquí viene la batalla de legitimización. ¿Por qué? Porque si tú sancionas a unas entidades o a unos actores por cometer crímenes, por utilizar herramientas financieras para lavado de dinero, bien sea de gran corrupción, bien sea de narcotráfico, bien sea de ventas ilícitas o destrucción del medio ambiente o por violación de derechos humanos, y lo estás sancionando por esas razones, si tú le levantas las sanciones, quiere decir entonces que eso no existía.
Entonces pones en un gran dilema por qué lo hiciste. Es decir, y si lo hiciste realmente porque son criminales, no tienen por qué levantarla porque eso no lo ha cambiado. Entonces, esa es una lucha por legitimar al régimen si realmente es un violador de derechos humanos, es un narcotraficante, es terrorista o no lo es. Y allí es donde están las grandes contradicciones y donde viene toda esta dialéctica, si las sanciones son eficientes, si no lo son. No son eficientes para cambio de régimen, esas no son diseñados para eso. Son diseñados para proteger el sistema financiero. Tú tienes todo el derecho de protegerte contra un dinero que tú consideras que no es legítimo. Eso es un derecho de cada quien de protegerse. Ahora bien, la discusión que viene ahorita es esa. Es qué tan democrático, qué tan limpio es el régimen. Y todos sabemos que no lo es. Entonces, viene esa discusión a ese altísimo nivel. Y creo, es decir, o al menos lo que yo he percibido, que a pesar de que eso lo quieren poner como parte de la negociación, no va a llegar a ningún lado porque no han dejado de ser criminales. Y como no han dejado de ser criminales, ellos se van a ir la próxima semana a México, los de Guaidó y los de Maduro, a negociar. Entonces, ¿qué? Nada. Adelante. No, sí. Mira, no, un poco la de sanciones, como dijiste, Maybury y José Gustavo, que sí. Sí, o sea, tiene un término, creo que utilizan en estos regímenes, lo llaman medidas coercivas y unilaterales, es el término que están utilizando y lo están levantando eso en los foros multilaterales como la ONU o otros. Y lo que quieren es quitar la habilidad de usar sanciones para que el mundo rechace el uso de sanciones, como pueden rechazar, digamos, una violación un acto de violación de guerra, ¿no? Cuando rechazan eso. El régimen tiene muy bien definido esta campaña y conjunto con Rusia. Rusia es uno de sus principales aliados en esto, con Irán también, que tiene muchas sanciones, con Corea del Norte. Yo creo que es uno de los temas principalmente que hablaron con Corea del Norte, es cómo desprestigiar y desacreditar las sanciones. Pero a fin del día, si ellos ganan este juego, no significa solamente levantamiento de sanciones, se significa que lo ilícito ya no es ilícito. Eso es el fin, eso es ganar. O sea, ellos levantar o aplicar una sanción más no es el fin de ellos, ¿no? El fin de ellos es cambiar la definición de qué es ilícito. Justo estábamos hablando ayer con José Gustavo de este tema del oro, ¿no? Y el oro, nosotros consideramos que es tráfico de oro lícito que están sacando de Venezuela. Para Venezuela es exportación de oro. Es like, ¿para qué me vas a sancionar? Porque yo estoy sacando el oro como me da la gana. Si yo voy a usar el ELN y la FARC para extraditar el oro, voy a hacer un sindicato minero para poder manejar ese negocio, no es asunto tuyo. A pesar de que violan derechos humanos, son completamente corruptos, lo utilizan para lavar dinero de narcotráfico o destruyen el medio ambiente, a pesar de esas cosas, dicen, eso no es asunto nuestro, ¿no? Ahí regreso a algo que dije al principio, a qué nivel los venezolanos están listos de medir las acciones violentas y torpes del régimen con patria, ¿no? Porque eso es donde se está llevando esta conversación. Entonces, es más complejo de lo que parece. Entonces, en México yo creo que, es más, yo dije esto allá en una entrevista anterior, yo no creo que el régimen va a usar el discurso, la manipulación, todo lo que ellos saben hacer. Precisamente no creo que les importa mucho que les levantan las sanciones, ¿no? Porque ellos han aprendido ya a vivir con las sanciones. Tienen sanciones desde 2008, individuos en Venezuela. Industrias tienen y entidades estatales tienen sanciones fuertes desde 2017. Y los últimos 2 años tienen no más sanciones, creo que en el mundo, salvo Corea del Norte y tal vez Irán. Entonces, en ese aspecto yo creo que no. Lo que sí quería resaltar, y voy a compartir pantalla una vez más, es un estudio que hemos elaborado, que José Gustavo escribió, y que hemos podido compartir con muchos, pero no públicamente. Bueno, está público, pero no hemos podido hablar sobre ello públicamente mucho. Entonces, me gustaría que José nos presente un poco este estudio, que otra vez la grande audiencia de Seguridad Sin Filtros, por favor, no me regañen por no traducir todos nuestros informes. Estamos en proceso. Algunos lo traducimos,
Mavor tiene buenas explicaciones en su blog, en su página, sobre este informe y muchos de los informes que hacemos. So, si necesitan la versión en español, pueden ir al blog de Mavor, pero sí quiero mostrar la versión original que se llama The Venezuelan Conundrum. Es prácticamente por qué las negociaciones en Venezuela siempre fallan. Saben que han habido, no sé, que más de 20 negociaciones durante el chavismo y todos fracasan. Y tiene algunas explicaciones aquí elaboradas por José Gustavo de cómo las elecciones son usadas como un mecanismo para distraer y engañar al pueblo y cómo las redes se adaptan a esta situación. Pero tal vez empezamos con esta, José Gustavo, tal vez nos puedes explicar cómo el régimen usa elecciones, porque supuestamente estas negociaciones que van a venir en México es para llegar a las elecciones a fin de año. Pero ¿qué es las elecciones para Venezuela, para el régimen de Maduro? Sí. Antes de ello, quiero explicar bien lo de la negociación, ¿no? La negociación es una herramienta necesaria. Tú siempre, al final, vamos a pasar por una negociación. El problema es que cuando cualquiera que vaya a negociar tiene que tener que negociar y qué va a lograr con la negociación. Ese es lo punto, eso es lo vital. Saber estratégicamente para qué vas a negociar. Lo que ha pasado es que la negociación ha sido una herramienta que le ha dado beneficios al régimen en lugar de a los venezolanos. Los beneficios porque el régimen que negocia tiempo, negocia espacios, negocia capacidad de legitimarse y ha establecido un ciclo como si fuese un carrusel. Y esto es la acotación de un gran amigo. Él explica que muchas veces esto es un carrusel donde muchas veces pensamos que estamos arriba, posteriormente bajamos, pero al final estamos dando vueltas en el mismo lugar y no vamos a avanzar ni un centímetro. Eso es lo que está pasando y con estas negociaciones. Todas las negociaciones conllevan a una elección y podemos comenzar con la elección. Esta elección posteriormente da un sentido de confianza, que fue lo que pasó en el 2015. Ganamos más espacio, ganamos la mayoría, pero al final nada fue operante, no se puede materializar, para lo cual fue instalada la Asamblea Nacional. Si vemos qué fue lo que se ofreció en el 2015 y cuál fue el saldo de lo que se ofreció, muy poco o por no decir nada. Posteriormente, cuando nos damos cuenta o cuando se dan cuenta que este sentido de confianza no es real, comienzan las presiones, comienza la presión de la calle, la gente molesta, pero inmediatamente comienza la coerción. Que esto puede ser en diversos niveles. A veces lo vemos mayoritariamente, otras veces lo vemos en una versión pequeña. Vamos a poner este ejemplo, las últimas elecciones que pasaron, las elecciones de la Asamblea. Hubo elecciones, pero posteriormente cambiaron la conformación del CNE para dar un sentido de confianza. Ahora, en vez de ser 4-1, es 3-2. Pero sabemos que todas las decisiones son por decisión simple. Es decir, da igual que tengas 4-1, 5-0 o 3-2. Posteriormente, hay ciertos reclamos y a las personas que reclaman la coercen. Es decir, la meten presa, le coartan las capacidades y por muchas protestas que existan, comienza entonces de nuevo la represión, que fue lo que nosotros vimos en el 2017. Comienzan a reprimir, pero el diálogo, en lugar de ser para que exista un cambio, es para parar la protesta. ¿Sí? Y una vez que entonces paramos la protesta, volvemos a sentarnos para buscar nuevamente elecciones. Y vuelve el carrusel otra vez a andar. Entonces al final eso se transforma en un ciclo infinito donde entramos en este carrusel, a veces pensamos que estamos arriba, a veces pensamos que están abajo, pero quedamos en el mismo sitio. Y lo que quiero resaltar es que, de nuevo, las negociaciones son importantes, los diálogos son importantes, pero se dialoga entre políticos, se dialoga entre iguales, se dialoga entre personas que buscan un fin común. Con criminales es muy complejo dialogar. Con criminales es muy complejo negociar. Y si tú etiquetas y pones hasta recompensas por personeros, entonces, oye, ¿cómo es esto? Y entonces, al ser disonante las realidades, no podemos pensar que el resultado va a ser el resultado óptimo. Podemos pensarlo desde el punto de vista de, bueno, tenemos el deseo de que eso suceda, pero en la realidad, las posibilidades de que una negociación en estas condiciones tenga éxito son pero muy pocas.
Una pregunta, José. ¿Dónde estamos o dónde está los venezolanos o la oposición? ¿Dónde están en este carrusel en este momento? En este momento está entre 7 u 8 queriendo ir para el 1. Pero algo que va a pasar y las elecciones de noviembre van a existir. Yo creo que ahorita lo que está es una parte entre coerción sin protesta porque se perdió la capacidad de protesta. Es decir, que este ciclo está un poco más cerrado porque colocan preso a un diputado de un partido político que ha dicho que no quiere participar en las elecciones de su partido, pero es una pieza de negociación y de coerción para obligar a este partido que eventualmente irá a las elecciones. Y unas elecciones sí, que sabemos que son libres ni justas. ¿Me decías, Meru? Sí, ahí está el asunto, ¿no? Porque o sea, ¿cuál es el incentivo? Porque para negociar se tiene que llevar a la mesa un incentivo. Obviamente el régimen, para tener un incentivo, luego de todo este proceso que hay en la comunidad internacional, donde Maduro no puede solamente ir a Cuba o a Rusia o a Irán, pero no puede moverse en el planeta, son pocos los incentivos que pueden darse. Entonces, el incentivo de la gente de Guaidó, que ha aceptado ir a México, a pesar de todas las circunstancias y complaciendo entonces a quién, porque a los venezolanos ni se les preguntó, y si se les pregunta, ya ellos van a saber lo que tú has dicho, y es que con criminales no se puede negociar. Uno habla con un venezolano en el Zulia, en Cumaná o en el Estado Bolívar y dicen con criminales no se puede negociar. Entonces, ¿cuál es el incentivo de la gente de Guaidó? Bueno, precisamente por eso es que entonces colocan preso a un diputado del Partido Voluntad Popular. Es decir, ya para generar esos incentivos. Y eso es parte de la coerción y de la manipulación muchas veces. Pero algo también importante de analizar es que cuando nosotros estamos o entramos a este ciclo, porque de nuevo, la negociación eventualmente tiene que pasar, pero lo importante, y quiero ser reiterativo en esto, es para qué negocias. Es decir, si nosotros negociamos para que existan unas elecciones de gobernadores, esas elecciones están allí. ¿Sí? Y sabemos que para que sean libres o para que las elecciones sean libres, primero tiene que pasar por la libertad. No puede ser elecciones libres sin tener la libertad primero. Entonces, hay lo que llaman un constraint, es decir, hay algo que impide que realmente esto sea viable. Y el impedimento mayor de que toda elección sea libre, justa, donde exista participación del pueblo, es la presencia del régimen. Entonces, mientras esté allí, cualquier acción que nosotros realicemos, vamos a llegar al mismo punto y vamos a estar otra vez y una y otra vez y otra vez, porque las negociaciones, y al igual que las elecciones, son herramientas en democracias. Si nosotros etiquetamos y caracterizamos qué es Venezuela y lo preguntamos a nivel académico, o lo preguntamos a cualquier persona, vamos a decir, bueno, la pueden decir Venezuela es un estado gangsteril, Venezuela es un estado mafia, hay quien dice que es una tiranía, una dictadura, un narcoestado, un estado frágil, un estado fallido, un estado débil. Hay múltiples caracterizaciones de lo que es Venezuela hoy, pero lo que es común en todas estas caracterizaciones es que no es democrático ni es libre. Porque Venezuela es el último lugar en Estado de Derecho del mundo en todos los indicadores. Es el quinto lugar en corrupción. Entonces, aplicarle medidas democráticas a un país de estas características, aplicarle medidas extremadamente basadas en un contexto legal al país que es con peor Estado de Derecho del mundo y que tenga éxito, difícil. En el ámbito de las negociaciones, cuando uno trabaja en la universidad este aspecto, hay algo que es sumamente importante y es los terceros. En el caso de México, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador no ha recibido a nadie de Guaidó allá. El embajador reconocido en México es Francisco Arias Cárdenas del régimen, muy ligado al régimen desde el inicio, aunque se vistió de gallina por ahí en una mitad del camino. Puede ser entonces cuando uno estudia el nivel de negociación donde aparecen estos señores de Noruega, etcétera,
puede ser un territorio para convertirse en un país tercero, tomando en cuenta que está vinculado directamente al régimen de Maduro. Si los de Guaidó nunca han estudiado negociaciones, podrían haberle preguntado a un experto y saber que en México no podría ser ningún tipo de negociación por la naturaleza misma del sistema político que rige en México. Quisiera tu opinión al respecto y luego ya viene José con el cierre. Algo importante y que también lo vimos, o se puede leer en el informe y lo hemos desarrollado, es que sí, las negociaciones, pero más allá de las negociaciones, es para qué Maduro las quiere. Y cuando vemos para qué Maduro las quiere, es para distraer. ¿Pero qué quiere distraer? ¿Cuál es la distracción? Y la distracción es crear mayor redes, mayor capacidad de redes. Y México entonces pasa a ser fundamental para Maduro. Es decir, en realidad esto es un ganar-ganar para el régimen, porque establecer y ampliar sus redes es el objetivo que tiene Maduro en este momento. Te voy a hacer un comentario. El 24 de junio, 200 aniversario de la batalla de Carabobo, Maduro no fue al desfile militar, pero no porque, en mi opinión, porque tuviese miedo de los militares, que le fueran, no, sino que en ese preciso momento estaba la cumbre presidencial de los países del ALBA. Es decir, lo que realmente necesita el régimen es establecer redes. Mientras nosotros estamos distraídos en las negociaciones, que si se dan, que si no se dan, Maduro sigue construyendo redes, sigue construyendo capacidades para expandirse, sigue estableciendo alianzas. Y la alianza que ahorita es vital para el régimen es la alianza con México. De por sí, López Obrador ha dicho loas hacia el régimen venezolano. Maduro en estos días habló muy bien de López Obrador. Entonces, eso es lo importante. Y la negociación en México lo que le va a dar ahí es la capacidad de legitimar los viajes, legitimar estar en México, legitimar hacer otras entrevistas, legitimar tener contactos con múltiples sectores dentro de México, que este hilo de negociaciones le está prestando. Porque es legítimo que viajen para México ahora. Es legítimo que vayan para México cualquier cantidad de funcionarios de Venezuela. Así es. Adelante, Joseph. Sí, bueno, yo creo que México fatal es el peor lugar que puedes escoger para negociar realmente, porque estás llevando el conflicto de Venezuela a la frontera de Estados Unidos. Esto es muy mal, porque no estoy hablando, bueno, literalmente están llegando venezolanos a la frontera, pero a pesar de eso, toda la parte del conflicto político que se está haciendo, la protesta, la negociación, la desinformación, todo eso va a ser epicentro ahora México. Y como bien ha dicho José Gustavo, esto es prácticamente, literalmente, donde Maduro quiere ir. O sea, él quiere llevar todo este conflicto a México, a la frontera, contra Estados Unidos. Entonces, la oposición lo llevó por él en decidir para hacer ese trampolín. Lo que sí voy a describir un poco es el aspecto de con criminales no se puede negociar. Imagino que se refieren, obviamente, a negociaciones políticas, ¿no? Porque con criminales se negocia siempre en términos de penales, ¿no? De cárcel y todo esto. Pero lo clave es cuando se negocia con criminales es porque tienes un tipo de... tienes un ventaja sobre ese criminal. Las has agarrado, las has pescado, las has confiscado algo. Entonces el criminal tiene una motivación para negociar contigo porque no quiere ir a la cárcel, no quiere perder dinero, no quiere hacer algo. La pregunta es, ¿qué tenemos contra Maduro? Esa es la pregunta. Yo estaba en cierta forma en acuerdo con lo que decía Eli Abrams, de que lo único que negociar es lo que, cuándo, cómo, dónde. Si eso realmente está ahí, si vamos a negociar y sentar con Maduro y decir cuándo, cómo y dónde va a salir el régimen de Venezuela, y si eso es real, no tengo ningún problema que se sienten y negociamos eso. Mucho mejor que lo hagan a balazos, que se sienten y manejan una ruta de salida del régimen excelente. El problema es que yo nunca vi eso dentro las cartas porque nunca vi el régimen realmente arrinconado. O sea, el régimen sí ha tenido desafíos, a veces autogoles, a veces ellos mismos hicieron errores, han tenido momentos difíciles, han tenido obstáculos, pero en ningún momento yo vi que el régimen estaba arrinconado, donde ellos no vieron ninguna otra salida menos la negociación. Si salvo que el régimen no está así, entonces no hay una negociación plausible, no hay una negociación efectiva posible que va a llevar un resultado favorable. Es más, y por esto mismo, en el centro y mucho de lo que yo he dicho como solución, es que hay que trabajar la región.
O sea, hay que dar menos opciones a Maduro. O sea, Maduro no puede tener la opción de ir a México o no puede tener la opción de ir a quien sea, donde sea, a Perú ahora, tal vez, ¿no? Hay que, o Argentina, como ha cambiado ese gobierno. Entonces, no puede tener esas opciones porque más y más que tenga sus opciones, más y más se va a mantener en poder. Si realmente había una América Latina, como teníamos en 2019, y se hubiera avanzado mejor en Perú y a lo mejor en Argentina, y hubiéramos tenido una situación tal vez que los pudimos arrinconar un poco más. Pero eso es un trabajo que no pasa de día por noche. Es un trabajo que hay que ir paso por paso bajo una estrategia. Bueno, José Gustavo, mi última pregunta para ti, para la noche que estamos cerrando y todo, es, y creo que he visto muchos los comentarios de los superchats de Sin Filtros que nos han preguntado, ¿y a dónde va ahora lo de Venezuela? A pesar, olvídate las negociaciones, sabemos que eso no va a llegar a ningún lado. ¿A dónde va esta amenaza? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A dónde tenemos que enfocar? Hay tantos desafíos en el mundo y creo que de cierta forma las democracias están muy enfocados en el interior de su país con la pandemia, con las economías. ¿A dónde va este conflicto? ¿A dónde debemos enfocar? Ese es un punto quizás el más importante de todos, ¿no? Porque a veces nos meten en el dilema que es o balas o votos, es decir, nos meten en la dicotomía que o blanco o negro. Y lo que hemos visto que ha habido una gran falta de creatividad en buscar otras opciones. Y ese es el trabajo político, de buscar creativamente múltiples opciones que hay entre ir a una guerra o caernos a balazos o ir a los votos. Hay muchas cosas más que hacer. Una de ellas, por ejemplo, y lo comentamos en el informe, es identificar estos agentes adaptativos, identificar estas redes, entender cómo estas redes funcionan, porque estas redes son las que le dan habilidades al régimen de estar y de permanecer, sobre todo legitimarse, tener financiamiento, y hay unos aspectos que nosotros llamamos que son los nodos o agentes adaptativos. Son esos agentes que hacen que este régimen sobreviva porque ellos son capaces de cambiar y aprender y están entre lo legal y lo ilegal. Y por eso es que Maduro inmediatamente toma control o quiere tomar control de Fede Cámaras, porque quiere empresarios que sean capaces de ser agentes adaptativos, es decir, que le laven el dinero a Maduro para legitimar ese flujo de dinero ilícito. Y es donde nosotros tenemos que comenzar a buscarlo y decirle, mira, si recibes dinero del narcotráfico, si recibes dinero de factores ilícitos, te transformas inmediatamente en un actor peligroso y debes ser, o rendir cuentas por ello. Y nosotros debemos ser capaces, y ya viene, por eso es que muy bien lo que dice José con el aspecto regional, tenemos que ser capaces de, en la región, decir, mira, estos actores que están siendo o están legitimando a este régimen mediante el uso de factores ilícitos, debemos comenzar a sacarlos de la ecuación. Porque esto funciona como un sistema complejo adaptativo. Es decir, es un sistema con múltiples elementos interconectados, que es extremadamente diverso y que no lo podemos atacar con una bala de plata. No podemos atacarlo nada más con un solo golpe. Tenemos que actuar múltiples golpes, tan diversos como ellos, durante el tiempo, y que comenzar a ir aprendiendo como ellos aprenden también para nosotros tener esas capacidades que hasta el momento ellos han demostrado, porque ellos han demostrado que han sobrevivido y han crecido y se están expandiendo, que es el gran, y es el punto final donde nosotros tenemos que ver cómo están expandiéndose. Y cuando se pregunta uno, ¿cómo logran ellos hacer eso? ¿Y por qué nosotros no? Bueno, le voy a dar la clave. La clave es que ellos han logrado tener unidad de propósito y han confiado en ellos mismos. ¿Y cuál es la unidad de propósito que tienen ellos? En saber que si la supervivencia de ellos pasa porque sobrevive el régimen. Si ellos sobreviven y todo, ellos podrán estar, y cuando nosotros escuchamos que si Diosdado está molesto con Maduro, que si, todo eso pudiese ser verdad, pero al final ellos entienden que tienen que sobrevivir. Y eso es mucho más fuerte y eso los une porque ellos confían que ellos quieren sobrevivir. En cambio, del otro lado, no tenemos unidad de propósito. Hablamos de unidad por unidad per se, unidad electoral, pero eso no es. La unidad de propósito es qué nos une, qué es lo que queremos como país. ¿Queremos la libertad? Nos unimos porque queremos ser libres. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer.
Porque si eso es así, entonces todas las acciones que nosotros debemos realizar es en función de lograr la libertad. Y la libertad pasa por cortarle esas capacidades en la región al régimen. Evitar que todos, ahorita lastimosamente Perú cayó, evitar Colombia, evitar Brasil, evitar otros países que lo que van a hacer es que van a permitirle mayor capacidad de maniobra al régimen de Maduro. Una cosa antes que me voy. Si tendrías en este tablero geográfico, si tuvieras que elegir un territorio, un lugar donde enfocar, porque crees que es el próximo punto crítico, ¿dónde te enfocarías en la región? Elecciones Colombia 2022. Bueno, sí, sí, eso viene más pronto que tarde, ¿no? Entonces, sí, Y elecciones Brasil 2022. también, sí. Sí, entonces, en Colombia, digamos, si políticamente un aliado o un simpatizante del régimen sube al poder, ya estamos en una situación mucho más compleja, ¿verdad? Complejo. Sí. Bueno, excelente, Maybor. Para mí fue un gusto tener a José Gustavo en el programa. Yo sé que le hemos querido invitar en varias ocasiones. José Gustavo hace un trabajo fenomenal, pero se radica fuera de Washington, no está aquí, entonces de cierta forma tenemos que coordinar de forma virtual. Pero ojalá lo vamos a poder tener en otro momento. Va a publicar otro estudio en el otoño con el mismo Venezuela Trend Regional Threats Journal. Y bueno, también vamos a publicar más cosas con él. Él hace presentaciones de vez en cuando con diferentes entidades, tanto aquí en Estados Unidos como en la región, en América Latina. Y bueno, como bien mencionaste, Colombia, vamos a estar en Colombia muy presente este año. A lo mejor podemos hablar un poco más de eso también. Sí, debido a que necesariamente hay que ponerle el ojo a Colombia porque es apetecido por el régimen y por los movimientos del socialismo del siglo XXI. Hay algunos de los miembros del Superchat que nos estaban informando justamente que con los criminales no se negocia, ya yo sé así hincapié en ello, pero cuando nosotros hablamos de los criminales son los que tienen poder. Aquellos que caen bajo la custodia de las autoridades no les queda más remedio que negociar cuando se ven frente a un juez y con un mínimo de sentencia de 10, 20 o 30 años. Y así pues le pasará a muchos, así como le ha pasado. Muchos se preguntan por qué el Chapo no lo hizo. Todavía la respuesta tiene varias explicaciones, pero muchos criminales que caen en custodia son los que negocian. Los que tienen el poder, por ahí andan. Pero bueno, queremos agradecerle a José por estar con nosotros hoy en Seguridad Sin Filtros. Y a todos aquellos que han participado esta noche en el Superchat, los comentarios son geniales. Muchas veces me provoca como invitar a los miembros del panel del Superchat para que vengan al panel y así sucesivamente, porque la verdad es que hay gente que tiene unas ideas increíbles. Quiero agradecerles, me voy a tomar el tiempo de leer todos esos comentarios uno a uno. Están invitados a compartir este enlace. Les recordamos que en esta plataforma estamos silenciados, no quieren que nos escuchen. Tenemos una sombra y nadie sabe cuándo salimos ni a qué hora salimos porque el sistema no avisa, porque justamente nos están castigando. ¿Cuál es la idea? Que nos castiguen, que nosotros nos frustremos y digamos ya no vamos a hacer más nada. Pero con nosotros se equivocaron. Tenemos 22 años luchando contra el régimen y lo que tenemos es ganas de seguir hablando en libertad y sin filtros. Así que están invitados para que compartan este enlace con los familiares y amigos para que ustedes y sus contactos tengan este tipo de información que es importante para entender la compleja realidad que vivimos. Pero ahora sí, hemos llegado al final de esta emisión de Seguridad Sin Filtros. Muchísimas gracias a todos aquellos que han participado en nuestro Superchat y también a nuestros moderadores, a Nesta, a Tamaris López, a Migdalia Chirinos y a Lontán. Mil gracias y feliz noche. Nos vemos mañana.